Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Definitivamente, Masters, los sables de luz son el elemento más simbólico relacionado a la saga de Star Wars, ya que estas espadas de plasma con su deslumbrante brillo, ya sea si las portaba un Jedi o un Sith, en repetidas ocasiones nos han mostrado grandes batallas que en realidad son totalmente únicas en un espectáculo multicolor. Pero curiosamente, en las películas de la saga hemos recibido a cuentagotas la posibilidad de colores que un sable de luz podía emitir, ya que del lado de los Sith u otros usuarios oscuros únicamente hemos visto sables de color rojo, mientras que del lado de los Jedi mayoritariamente sables de luz verde y azules en las cintas, con la excepción claro del sable amatista de Mace Windu y en algunas series y contenido expandido con algunos colores distintos como el amarillo o el blanco. De hecho, parecería que la oferta sobre colores en los sables de luz, si solamente nos enfocamos a las películas, no sería tan amplia como muchos podríamos pensar, pero les aseguro, Masters, que no es así, ya que tanto en los universos de Legends como en el canon actual esto nos ofrecen variedades de colores sumamente raras. Por eso pues, en este video hablaremos de las variedades más raras de colores en un sable de luz y su razón detrás de esto, y particularmente veremos 5 casos que son lo suficientemente raros en estos dos universos. Ok, por un lado, antes de analizar estas variantes debemos tomar algo en cuenta. En la época del apogeo de los Jedi y los Sith, los 3 colores más comunes y que prácticamente cubrían el 90% de las variaciones totales que había en estos tipos de espada eran justamente los colores azules, verdes y los rojos. Fuera de estos 3 colores básicos, todos los demás podríamos considerarlos como raros, por encontrarse en ese 10% de colores poco habituales, e incluso, claro, hay unos que a pesar de esto son extremadamente raros, formando parte quizás de menos del 1% de las posibilidades, y claro, en este video precisamente nos enfocaremos en ese 1%, y también hay que considerar que la rareza va de acuerdo al tiempo en que nos encontremos, ya que por obvias razones un sable de luz de ese bello rojo carmesí sería raro hacia los años finales de la República y también en el ascenso del Imperio, porque básicamente había muy pocos Sith que los portaban y unas cuantas reliquias guardadas de viejos sables Sith, como los sables por ejemplo de Darth Atreus. En este caso pues, los sables amarillos de los guardias del templo Jedi también se encontraban en ese 10% de los sables raros, pero sí podemos encontrar varios tipos de estos sables amarillos porque los usaban en gran número estos guardias. En este caso, de los sables raros pero no tan raros, también se podrán encontrar esos sables blancos que purificó Ahsoka Tano. Y lo curioso es que estos sables también los vimos usarse en mayor medida en el futuro de la saga en Legends, justamente por ese grupo de caballeros imperiales, los cuales muchos de ellos portaban precisamente espadas blancas. Ok, esto nos da mucho más contexto de los colores que hemos visto en los sables de luz en diferente contenido de la saga. Y debo decir que básicamente en el universo de Legends podríamos encontrar cualquier color que nos imaginemos, como ya sea sables de luz color bronce o hasta luces más intensas como color rosa. Sin embargo, entre ese 1% de los más raros, aquí les traigo 5 que por sus particularidades y colores son unos de los más inusuales en la galaxia de Star Wars, tanto en los universos de Legends como en el canon actual. Y justamente en el lugar 5 en este conteo regresivo tenemos un sable sumamente famoso por Clone Wars y Rebels, el mismísimo sable oscuro. Este está entre la lista de los más raros porque solo se conoce un solo espécimen, y es justamente esa espada de color negro que en la serie de Star Wars Rebels se nos confirmó que construyó miles de años atrás el primer Jedi mandaloriano llamado como Tar Vizsla. Este, claro, más tarde pasaría a ser el símbolo del mundo de Mandalore para que su portador fuera el líder de todos los diferentes clanes del sistema Mandalore y sus lunas. Y sé perfectamente, Masters, que hemos visto mucho de la historia de este sable pasando por las guerras civiles mandalorianas o portándolo el mismísimo Lord Maul o incluso la propia Sabine Wren para terminar por entregárselo a Bo-Katan Kryze hacia los tiempos de la Guerra Civil Galáctica. Pero este sable es digno de mencionar porque no solo tiene ese color oscuro que aún así emite algo de luz blanca a su alrededor, ya que también su empuñadura es fuera de lo común por tener una forma cuadrada y en sí todo ese estilo de la espada, incluso con su filo no redondeado, lo hace ser bastante único porque parece más como una katana que un sable de luz típico y redondeado. Así que en cuarto lugar en esta lista de los colores más raros tenemos uno que solo existe en el universo de Legends, y ese es el sable de luz de lava. Y este es sumamente raro porque venía precisamente de un cristal Kyber de lava que solo podía ser encontrado en mundos con una fuerte presencia volcánica como Mustafar u otras lunas así de infernales.
Y lo curioso de este sable es que su hoja de plasma no era ni roja, ni naranja, ni amarilla, sino que era una mezcla en constante movimiento de las tres, ya que esa misma hoja simulaba al encenderla esas tonalidades rojizas y multicolores que son tan únicas en los torrentes de lava. Este cristal era tan raro y único que estaba menos enfocado y concentrado que un cristal Kyber típico. Esto pues hacía no solo que el sable tuviera ese distintivo color, sino que lo volvía mucho más denso y una espada mucho más pesada. Además, claro, de que esta era mucho más peligrosa porque aventaba pequeñas ráfagas de fuego por el intenso calor que era fuera de lo normal e incluso también algunas veces llegaba a escupir pequeños chispazos de plasma. Por eso pues esta espada era tan única y pocas veces se ha visto. Es así que en el lugar número 3 tenemos el sable de luz plateado gris. Este por su brillo un tanto pálido podría confundirse con un sable blanco como el de Ahsoka Tano. Y cabe señalar que esta espada grisácea únicamente existió en el antiguo universo expandido y por el momento no se tiene registro de una como esta en el canon actual. Y lo interesante es que este sable plateado, al igual que lo es el sable oscuro, solo se conoce un único espécimen proveniente del mismo cristal, uno que tuvo el Jedi originario de Corellia, Keiran Halcyon, esto alrededor de 400 años antes de la batalla de Yavin. Y básicamente este Jedi fue famoso no porque fuera un gran erudito, sino precisamente por la rareza en el color de su espada, ya que esta provenía de un cristal de fuego Durind, una que era un tipo de gema aún más rara que un típico cristal Kyber que únicamente se encontraba en el famosísimo mundo de Tatooine. Esto es curioso porque parece que Keiran, el portador original de esa espada, era el único que sabía esto acerca de Tatooine. De hecho, también se sabe que solo había unas pocas gemas de fuego Durin en aquel arenoso planeta, y las pocas que hubo fueron vendidas al Imperio Galáctico para construir precisamente el proyecto de la Estrella de la Muerte. Así que esto al mismo tiempo aumentaría su rareza en los tiempos de la Guerra Civil Galáctica. Lo curioso también de este cristal que emitía una hoja plateada y única es que este sable que construyó originalmente Keiran Halcyon pasaría a través de generaciones por su familia, y esa rara gema gris que le daba poder llegaría en Legends hasta el famoso Corran Horn, el cual también portaría un sable de luz color plateado, aunque en este caso él construiría su propio sable de luz muy diferente al de su antepasado, pero con esa misma gema de fuego Durin, lo cual hizo posible que esta única hoja gris pudiera verse durante un periodo de más de 5 siglos en la galaxia. Es así que llegamos al segundo lugar en esta lista, con un cristal que son de los que más conocemos en el canon actual y que particularmente yo lo considero como toda una rareza por sus diferentes particularidades. Y ese es el sable de luz color naranja que provenía de un cristal Kolen. De hecho, los sables de luz naranja los hemos visto muy poco tanto en el canon y en Legends, ya que en las viejas épocas de la República había caballeros mandalorianos que portaban sables de luz color naranja y con ellos llegaban a enfrentarse a distintos tipos de Jedi sin ningún problema. Pero parece que esa herencia es muy distinta en el canon, ya que el único cristal que emitía esa luz anaranjada eran los cristales Kolen, unos que venían de la luna del planeta Pyjal, un mundo muy tradicionalista y no muy famoso. Lo curioso es que estos cristales eran tan raros que pocos los podrían distinguir porque a simple vista parecían un simple cristal Kyber, lo cual al mismo tiempo los hacía mucho más raros que un simple Kyber. De hecho, estos cristales también eran llamados como el Kyber de los tontos porque podían engañar a casi cualquiera. Pero eran únicos no solo por esto, sino porque al introducirlos a un sable de luz, estos emitían una luz naranja que era lo suficientemente rara porque prácticamente ningún Jedi portaba una hoja así. Sino que estos cristales también tenían una naturaleza muy distinta a pesar de tener una cierta conexión con la fuerza, ya que esta luz naranja de estos sables de luz producía una hoja de bajo poder, una que en realidad servía muy poco para combatir, ya que el sable en lugar de derretir con su plasma, se volvía como una espada de entrenamiento que prácticamente no hacía daño alguno. Básicamente pues esta espada tendría que dar unos 100 golpes para poder quemar ligeramente. Claro, esta espada sí podía detener los impactos de otro sable de luz e incluso hacer que tuvieran un comportamiento errático por su impermeabilidad. Así que básicamente no servían de mucho para contraatacar a un enemigo, lo cual de cierta manera nos explica por qué no hemos visto hojas de este tipo color naranjas implementadas entre los Jedi. Y justamente estos cristales que producían esta hoja naranja ya los hemos visto en la novela de Maestro y Aprendiz y en una de sus portadas, ya que estos también tenían la particularidad de que podían crear escudos protectores contra un sable de luz, justamente uno de color naranja, lo cual podrían en un grave predicamento a Obi-Wan y Qui-Gon Jinn, porque estos escudos naranjas
naranjas dejarían prácticamente inservibles a sus espadas, porque con sus típicos sables de luz no podrían hacer daño alguno a sus enemigos, solo pues se podrían defender de sus ataques y retroceder. Así que todo esto nos explica por qué eran tan raros estos sables de luz anaranjados y también otro tipo de usos que podrían dárseles. Finalmente llegamos así al que probablemente sea el color y el cristal más raro y al mismo tiempo más peligroso en toda la galaxia. Uno que solo existe en el universo de Legends, y ese es el cristal de fuego fantasma, el cual emitía una hoja de plasma igual de intensa que todas, pero de un color totalmente translúcido. Es decir, estos sables de luz eran casi transparentes a los ojos de cualquiera, ya que la combinación del mecanismo del sable y de este cristal transparente producía una hoja prácticamente translúcida, una que apenas se podía ver con el ojo común porque brillaba tenuamente y provocaba una imagen fantasmal a manera de ilusión, algo que servía perfectamente bien para engañar a cualquier contrincante en combate, de ahí pues que se le bautizara como fuego fantasma. Pero esta espada translúcida no solo tenía la ventaja que sus ataques no serían tan obvios contra un contrincante, sino que también eran tan fantasmales que estos cristales al introducirse en la empuñadura de un sable no provocaban sonido alguno, lo cual traería por resultado que ese típico zumbido que hacían todas las espadas estuviera totalmente ausente, lo cual claro, todo esto la convertiría en un arma única y letal como pocas veces se ha visto en la galaxia. Curiosamente, los cristales de fuego fantasma no eran tan comunes porque provenían de la parte más lejana de la galaxia conocida y una que era poco explorada como eran los territorios del borde exterior. Este tipo de agujas cristalinas venían también de piedras más grandes que eran transparentes y se sabe bien que este tipo de cristales eran extremadamente difíciles de encontrar porque solo podían ser recogidos en una formación rocosa muy particular que normalmente estaba en los picos de las montañas localizadas solamente en un puñado de planetas que estaban justamente en esa inexplorada sección galáctica. Así que todo esto explica por qué este tipo de cristal era uno de los más raros colores, porque a final de cuentas no emitía propiamente uno, sino que este se mezclaba con su entorno. Al igual que todo esto nos explica por qué esos otros raros colores se han visto muy pocas veces empuñados en las manos de un caballero Jedi. Pero si también te interesa conocer esa aventura sobre por qué no, con todas sus grandes habilidades, el maestro Yoda no se terminó uniendo a la Alianza Rebelde, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así también como otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.